Hola, buenas noches a toda la audiencia de FM Zona 89.3 y a todos los que nos van a estar después viendo por las redes sociales. Acá nos encontramos en vivo en la casa de Luz Guagliardi. Hola Luz, ¿cómo estás? Hola Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, así que bueno, una manera diferente hoy porque sabemos que Luz es mamá y el niño requiere la atención de su mamá. Entonces estamos haciendo esta modalidad de las charlas de fin de mes, como hacíamos antes el presencial en la radio, lo hacemos desde la casa de Luz por si el niño requiere a su mamá. Así que bueno, sin más rodeos, vamos a dar comienzo al inicio de este programa, bueno, como siempre, con estas charlas de fin de mes, con lo que Dios ha puesto en el corazón de Luz. Bueno, Marilu, gracias nuevamente por invitarme. Como siempre te digo, es un honor para mí estar en tu programa. Y esta palabrita que traje hoy la titulé El secreto de la vida es la vida secreta. Muy bien, estoy contravalida. El secreto de la vida es la vida secreta. Muy bien. Bueno, como todos sabemos, la vida secreta de las personas, o sea, las conocemos Dios y la persona, ¿no? Dios y yo nada más sé lo que verdaderamente hay en mi corazón. Dios y vos sabés lo que hay en tu vida. Ahora el tema es qué es lo que hay en nuestras vidas, ¿no? Y este tema ya lo hablé en alguna oportunidad en tu programa, pero bueno, sentí de volver a compartirlo, enfocado de otro lado, y es un poquito una copia, tengo la nobleza obliga de decirlo, de una prédica que me impactó tremendamente de un pastor que estoy escuchando últimamente. Y hablaba de este tema con tanta gracia y tanta sabiduría que me inspiró a hablar de este tema, ¿no? Así que no es 100%, o sea, es lo que Dios me mostró, pero bueno, tomé mucho de lo que él habló, ¿no? Claro, Dios nos habla a través de diferentes personas o de circunstancias, las cuales nos van nutriendo también y nos van elaborando lo que tenemos dentro, ¿no? Y nos ayudan también a expresarnos y escuchar de pastores, también de personas o de testimonios de otras personas que nos ayuden a poder dar a comprender lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Mientras, matecito por medio, vamos escuchando lo que Dios puso en el corazón de Luz. Sí, porque eso es una charla de amigas, ¿no? Estamos amigas charlando cosas espirituales. Así y lo compartimos con la audiencia. Bueno, como dije, el secreto de la vida es la vida secreta. Muy bien. Y alguien que aprendió y por las malas este asunto fue el rey David. Quizás muchos no conozcan la historia, pero bueno, el rey David fue un rey que fue conforme al corazón de Dios. Dios lo eligió, desde cuidaba las ovejitas de su padre, hasta ese momento estaba el rey Saúl gobernando el pueblo de Israel, y el Señor eligió al rey David. Lo sacó prácticamente tras bambalinas de estar haciendo un trabajo que era bajo si se quería, o no era un trabajo de nobles, nada, que era cuidar ovejas. Lo eligió el Señor para que sea rey de Israel. Algo vio el Señor y evidentemente algo muy bueno, porque lo eligió para que sea rey, y él dijo, es conforme a mi corazón, ¿no? ¿Qué pasó? El rey David era un rey exitoso, completamente. Una vez que él ascendió al reinado, que fue el rey de la totalidad de Israel, fue un rey exitoso. No perdió ni una batalla, ni una guerra. Tenía todas las mujeres que quería, aunque sabemos que el Señor no quería que eso ocurriera, sino que el Señor quería que cada cual tuviera su esposa. Bueno, el rey David tuvo varias mujeres. Fue un rey rico, además que era lindo, dice la palabra de Dios, que era muy agradable a los ojos. Tenía todas las de ganar el rey. Pero un día que me parece que el rey se olvidó quién era, y me parece también que se olvidó quién era Dios. Y ahí empieza la caída, ¿no? Claro, es un momento bisagra que tenemos, ¿no? Que por ahí no nos damos cuenta. Sí. Y bueno, algo sucede, ¿no? Algo sucede, son esos puntos de inflexión, que siempre que veo tu programa lo digo, son esos puntos de inflexión en donde ocurre algo, y tengamos cuidado con esos puntos de inflexión, porque pueden catapultarte a un nivel superior espiritualmente hablando, como pueden hundirte. Y el rey David lo aprendió de la peor manera, ¿no? Vamos a la palabra de Dios, y esta historia se relata en 2 de Samuel, capítulo 11. Yo acá tengo todas mis anotaciones también. Muy bien, atender la lectura, tomate un matecito. Me tomo un matecito, sí. Bueno, le recordamos a la audiencia que estamos haciendo un vivo en este momento, que después lo vamos a estar subiendo a las redes, y bueno, lo estamos a estar escuchando, bueno, hoy es sábado, mañana domingo, como siempre nos reunimos en las charlas de fin de mes, vamos a estar escuchando este vivo hermoso desde la Casa de Luz. Perfecto.
Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, esto lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, que es una versión que la estoy leyendo mucho últimamente, porque es más como hablamos vos y yo, como hablamos entre nosotras. Más popular, ¿no? Que nos ayuda a entender, porque la Reina Valera la amo, es súper fiel, pero es más antigua. Y hay unas cosas que por ahí, unas palabritas que tenemos que ir a googlearlas a ver qué significan. Reina Valera, por ahí explicar a la gente porque no sabe que una autora era Reina, el apellido Reina. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eran los dos monjes católicos que tradujeron la Biblia del alemán a el castellano. Y esto fue, imagínate que hace, no sé, 2 siglos atrás, más o menos, no sé bien, tenemos que googlear. Y en castellano antiguo. En castellano antiguo. Vosotros, las concupiscencias. Ósculo santo. Claro, ósculo santo sería un beso. ¿No es cierto? En cambio, en esta versión te va a decir con un beso santo. Claro. Entonces, por eso la leemos más que nada por un tema de comprender mejor, pero siempre estoy volviendo a la Reina Valera. La esencia es lo mismo. Claro, sí. Así que bueno. Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Acá hay algo, ya empezamos mal el capítulo, ya empezó Marilú esto, ¿viste? Cuando algo ya está mal parido de entrada, a veces, pucha, che, qué mal ya empezó, esto no le veo buen futuro. Es un parto de nalgas. Venía mal, porque mira, dice, en la primavera, en la versión Reina Valera dice, en el tiempo que suelen salir los reyes a la guerra, dice en la versión Reina Valera. Acá dice en la primavera, porque se aclara evidentemente, los reyes salían a la guerra o se armaban las guerras en la primavera, que era cuando ya no había tantas lluvias, los caminos no estaban tan embarrados, se podía transitar, ya había árboles con frutos, con lo cual los ejércitos se podían alimentar. Entonces era un tiempo que se utilizaba para expandir el territorio, ¿no? Pleno invierno era muy duro salir a la guerra, se te moría 3/4 parte del ejército. En cambio, en la primavera ya era, el ambiente era menos hostil y se podía salir a la guerra. ¿Qué hizo el rey David? Acordémonos que el rey David no había perdido hasta ese momento ni una sola batalla, había ganado todas, era un rey sumamente exitoso. ¿Quién quisiera ser como el rey David, no? Que le salía todo bien. ¿Viste? Cuando haces esto, me sale bien. Hago aquello, me sale bien. Todo le salía bien. Él gozaba del favor de Dios en su vida. Bueno, el rey David, ¿qué hizo ese día o esa temporada? No fue a la guerra. Mandó a su ejército y a Joab, que era el capitán del ejército, a pelear la batalla. Si bien el rey David ya por ahí no se ponía cuerpo a cuerpo a pelear, pero estaba ahí dirigiendo, era un soldado experimentado, tenía una milicia de 10 puntos el rey David. Entonces él ya la tenía clara, pero eligió no ir a la guerra. Y algo que yo aprendí este último tiempo, que el Señor me estuvo hablando, estos últimos meses, ¿no? Quizá la guerra no lo necesitaba el rey David, porque se estaban defendiendo y estaban ganando, de hecho. Pero el rey David necesitaba la guerra. Y esto me llama la atención, no quiero explayarme tanto porque no es en sí la palabra que quiero traer, ni el centro de la palabra que quiero traer. Pero esto me hace pensar cuántos cristianos, Marilu, y a vos me imagino que también debes conocer muchos, que por ahí no van a la iglesia, no se congregan con los hermanos, no forman parte del cuerpo. Miren, esto es un principio bíblico. Quizá los hermanos y la iglesia no me necesitan a mí. Por supuesto que no, porque si yo dejo de ir, va a haber otra que cante en mi lugar. Yo canto en el coro, o toco la guitarra en la iglesia, o a veces el teclado. Va a haber otros, hay ya otros en la iglesia que canten, que toquen la guitarra. Más vale, me van a reemplazar. Ellos no me necesitan a mí, pero yo necesito la iglesia. La iglesia, la comunión con mis hermanos, es mi lugar. David cayó, y ahora lo vamos a ver, cuando no estuvo en las tareas que él tenía que estar. Un cristiano que no está involucrado en los negocios de su padre, en la casa de su padre, en comunión con los hermanos, es presa para caer en cualquier momento, ¿no? Esto es un principio bíblico. Y vos que estás del otro lado escuchando, quisiera que reflexionaras acerca de ese asunto. Porque si vos no te estás congregando, estás alejado de tus hermanos en la fe, por más que mires todos los pastores por YouTube, por más que sigas todas, no sé, estés en un grupo de WhatsApp donde recibas reflexiones todos los días, no es lo mismo. Necesitamos estar en comunión, necesitamos esta unión entre hermanos. Ella va a otra iglesia, pero Marilu va a otra iglesia, pero somos hermanas igual y nos alentamos la una a la otra. Después ella se alentará con sus hermanos de la iglesia, yo con los míos.
Y así no caemos, nos mantenemos firmes, ¿no? Con nuestras luchas, pero nos mantenemos firmes. David necesitaba ir a la guerra y cayó por no ir a la guerra. Si él hubiera ido, quizás no hubiera caído. Qué principio debe ser, ¿no? Importante para tenerlo en cuenta. Bueno, dice versículo 2. Ya veníamos diciendo que, sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Mirá, versículo 2. Una tarde, o sea, imagínate que David estaba alejado de toda esta cuestión bélica. Dice, una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Es como que se tomó un año sabático, podríamos decirlo, una temporada sabática. Es que no voy a ir a la guerra, me voy a quedar, quiero descansar, ya luché mucho. También como lo vemos a David un poco como confiado, ¿no? Sí. Que es lo peor que puede pasar, uno confiado en sus propias fuerzas. Si tengo el favor de Dios, si todo me va bien, si tengo todo lo que quiero, estoy bien económicamente, no, estoy sano, entonces es como que no es necesario que esté. A veces te confías en tus fuerzas, todo me va bien, sigo. Pero hay lugares estratégicos en los que Dios nos pone a estar bien las cosas o estén mal. Hay lugares donde Dios nos manda que debemos estar. Y ese era el lugar del rey, estar con su grupo, estar con su gente. Perfecto. De hecho, es en cierta manera el centro de esta prédica, esta charla. Este pastor que yo estaba escuchando, que les comentaba al principio, decía, de 100 hombres que pueden manejar la adversidad, solo uno puede manejar la prosperidad. Podemos manejar la prosperidad, la adversidad. Viste que cuando uno está mal, se aferra más al Señor, o por lo menos es lo que debería pasar. Es como que, bueno, empieza a ir mal, yo me acerco al Señor porque estoy mal, porque estoy en angustia, porque necesito de Dios. Y Dios, obviamente, en su gracia, ahí es tan misericordioso, nos fortalece, nos levanta. Ahora, como decía Marilu, cuando todo va bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando todas las cosas empiezan a andar bien? Me va bien en el trabajo, estoy bien en mi matrimonio, estoy en autoridad en la iglesia. ¿Qué pasa cuando estoy en autoridad en la iglesia? Cuando otros me están buscando a mí para consejo, cuando estoy a cargo de un grupo, cuando sos pastor de la iglesia o cuando sos la esposa del pastor, o estás a cargo del ministerio de mujeres, el ministerio de jóvenes y todos vienen a pedirte consejo a vos. Sabés que muchos no arrancan si no vienen y te piden el consejo. Cuando estás pasando un buen momento, a muchos les pasa o nos pasa, no me quiero, porque esta prédica me la predico a mí misma, como siempre digo, todo lo que comparto, a la primera que se lo predico es a mí, o sea, yo me hablo a mí misma. ¿Qué pasa, Luz, cuando todo te va bien? Cuando tenés plata en el banco, cuando sabes que tu marido te ama, cuando a tus hijos les va bien en el colegio, cuando tenés tu casa propia, no sé, te empieza a ir bárbaro en todos los aspectos. ¿No será que empezás a sentir que Dios te bendice de más y puedo tomarme ciertas licencias? Como un privilegio, ¿no? Claro, como yo soy un privilegiado. Claro, soy un privilegiado. Me puedo tomar ciertas licencias, total ya la tengo clara. Mirá, nadie en este mundo, en este planeta Tierra, somos 8.000 millones de personas, más o menos aproximadamente. Nadie está más cerca de caer y flaquear que el que se cree que no va a caer ni flaquear. De hecho, el apóstol Pablo lo dijo, aquel que se cree firme, que se fije que no caiga. ¿Te crees tan fuerte? ¿Te crees tan que la tenés la vaca atada? Ojo, porque podés ser el primero que caiga. Y en ese orgullo que muchas veces los seres humanos tenemos pensando que a mí no me va a pasar, yo no voy a caer, yo serle infiel a mi marido, yo serle infiel a mi esposa, yo a cometer un ilícito o lo que sea, a mí no me va a pasar. Cuando crees que no te va a pasar es cuanto más cerca pensás, más cerca estás de que te pueda llegar a pasar. Por eso siempre, todos los santos días que Dios te otorgue en este mundo, sabé que vas a necesitar la gracia de Dios. Te levantás a la mañana, Señor, ayúdame a no caer. Señor, ayúdame a no flaquear. Señor, ayúdame a no ceder a la tentación, porque a todos nos puede pasar. No te creas tan superado. Inmune, ¿no? Sería otra palabra. Que no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Caemos cuando pasan esas cosas. Sí, creo que el mayor quiebre es cuando uno confía, cuando pones la confianza en vos, en el yo, en el ego, ¿no es cierto? En mis posibilidades. Ahí es donde Dios dice, no, porque la palabra de Dios se cumple cuando dice, cuando débil soy, Dios se fortalece. Totalmente.
Entonces cuando estoy en debilidad es cuando Dios se hace grande en nosotros. Pero cuando yo estoy fuerte, bueno, estoy fuerte con mis fuerzas y mis fuerzas son limitadas y duran un tiempito. Pero el tema es sentirnos siempre necesitados, hambrientos, sedientos de Dios, dependientes de Él, no creyendo que yo lo puedo. Cuando yo digo yo lo puedo, ahí es donde ya Dios no actúa. Entonces dice, bueno, hacelo vos con tus fuerzas, a ver hasta dónde das. Claro, exactamente. Mejores palabras imposible. Dice el apóstol Pablo, más bien me gloriaré en mis debilidades, no en mis fortalezas, para que en mí repose el poder de Cristo. Cuando en mí está el poder de Cristo, puedo pasar este mundo sin caer, sin ceder a la tentación. Ahora, como decía Marilu, cuando me la creo, cuando reposo en mis propias fuerzas, cuando confío en mí, el Señor dice, sí, bueno, ahí tenés, arreglate. A ver hasta dónde llegas confiando en vos mismo. Bueno, esto evidentemente le pasó al rey David y dice, miren, decíamos que venía de una tarde, venía de dormir y se levantó a pasear por el terrado, ¿no? Y otra cosa que quería agregar es que cuidado con los tiempos de ocio que tenemos muchas veces, ¿no? ¿Cómo los invertimos? ¿Cómo los invertimos a los tiempos de ocio? No está mal el tiempo de ocio. Por supuesto que no está mal que una tarde digas, ¿sabes qué? Bueno, no van a hacer nada, me voy a mirar un capítulo de una serie, o me quiero sentar a mirar una peli, o quiero salir al parque a tomar mate, lo que quieras. Pero para todo, sabe que tenemos que tener, primeramente, el sentido de que hay un Dios que nos está mirando, el sentido común que es tan importante, que no abunda en esta época, y el equilibrio. Cuando tenemos estas tres cosas en nuestras vidas, podemos actuar sin caer, ¿no? Porque tenemos el sentido de que el Señor me está mirando en todo lo que hago, el sentido común de esto no me conviene, no me conviene, que también lo podemos decir como un discernimiento, y además también el equilibrio de, bueno, ya cuánto tiempo voy a estar mirando Facebook, bueno, voy a hacer algo más productivo, ¿no? Es eso que a todos los cristianos nos hace falta, ¿no? A todas las personas, de hecho. Bueno, el rey David andaba medio ligero, tranquilo, relajado, y en ese momento, dice, mientras miraba hacia la ciudad, estaba ahí el tipo mirando en el tejado, mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Upa, acá ya empezó de castaño oscuro, se empezó a poner. Ojo, hasta acá no hay problema. Él estaba mirando y vio una mujer. Claro. No lo podemos culpar. No es que salió a buscarlo, a mirar. Claro. Justo se cruzó. O, casualidad, una pruebilla. Como Claro. lo puede pasar a todos. A ver qué pasa. Una tentación. Una tentación. Como se dice el dicho, la primera mirada no es pecado, la segunda es el pecado. Uno no puede ir por la vida así con tal de no ver a nadie, o me saco los ojos, o soy ciego, no. Voy andando por la vida y por ahí veo a alguien que me gusta o que me parece atractivo. Bueno, si uno es casado, no, listo, no sigo mirando porque hay un Dios que me está mirando a mí. Ahora, cuando yo sigo mirando, ¿no? Claro, yo cuando miro con el corazón, yo cuando ya se Claro. involucra mi alma, mis emociones. Hay miradas y miradas. Totalmente. De Uno hecho, sabe de lo que habla. de hecho, el estándar, uno dice, bueno, somos humanos. Sí, es verdad, somos O humanos. si no decís, la carne es débil. La carne es débil, la otra que siempre utilizamos, ¿no? De carne Bueno, somos somos. humanos. Como estoy a dieta, pero puedo mirar el menú, como dicen mucho, ¿no? Claro. Bueno, los cristianos no nos corre por ese lado esos dichos populares. De hecho, tenemos el estándar muy alto, porque el Señor Jesús dijo que para el Señor, para Dios, para Él, el estándar está tan alto que si uno mira ya a una persona para codiciarla y en su mente vos ya estás imaginándote algo con esa persona, ya delante de Dios ya estás adulterando. Así que imagínate el estándar lo alto que está. Bueno, el rey David no se quedó solamente en mirar, porque podríamos haber dicho, bueno, miró, nadie lo puede culpar, que haya visto, justo estaba mirando por un lado para el otro, vio, bueno, listo, miró para otro lado, me quiero enfocar en las cosas del Señor, me pongo a cantar salmos. No hizo eso. Claro, ojalá hubiera hecho eso, pero no lo hizo. ¿Saben lo que hizo? Mira, lo que dice el versículo 3. Luego, mira, envió a alguien para averiguar quién era la mujer. Dios. ¡Error! Siguió investigando. Mira, traigámoslo más a nuestra época, Marilu, a todo este asunto, ¿no? Se puso a mirar el Instagram, se puso a mirar el Facebook y vio, por ejemplo, bueno, un hombre, vamos a hablar de los hombres, ¿no? A personas no nos pasan. No, chicos, Nosotros, a las mujeres no nos pasan estas cosas. Miró, un hombre está mirando
y ve de pronto una mujer escultural en bikini. Si fuera un hombre espiritual, sí, la pasa de largo. La pasa de largo. Si es un hombre con temor de Dios, la pasa de largo. Ahora, el rey David, si hubiera tenido Facebook o Instagram, estaría scrolleándose. Estaría en el horno. También. Estaría scrolleando y de pronto, upa, uy, qué linda. A ver. Pin, a ver cómo se llama. Entro al Facebook, me pongo a investigar. Y ahí, ¿sabes qué? Nosotros nos reímos, ¿no? Claro, Porque es sí. gracioso. Pero delante de Dios ya estamos quebrantando barreras. Ahí abrimos una puerta. Eso lo llama abriendo puertas. Puertas que realmente no son de bendición. Vos abriste una puerta para que realmente empiecen a entrar otro tipo de emociones. Diste lugar. Totalmente. Diste ese lugar para entrar en ocasión de caer. ¿Por qué? Porque vos pensaste, no, a mí no me va a pasar. Total, con que mire no pasa nada. El tema es que miro una vez, miro dos, y a veces tirás la frase matadora. Hola. Ay, Dios, no, por Dios, no. Y ahí comienza ya el ida y vuelta. Sí. Y qué tremendo, porque acá, mira, yo me anoté, David no solo contempló, porque miró, después contempló. Claro. Fue más allá. Cruzó barrera tras barrera, fue derribando esta, miró, contempló, mandó a preguntar quién era. Y no todo queda ahí, porque mira, dice en el versículo 3, luego envió para averiguar quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías hitita. Ahí ya otra barrera más. Ojo, que es una mujer casada. Y vos, David, también sos casado, ¿eh? No estás soltero. Igualmente, bueno, como hablábamos recién, Luz, decíamos que en ese momento era como, bueno, se contemplaba un poco más que tuviera varias mujeres, aunque no era la voluntad perfecta de Dios. Claro. Ponele, vamos a permitirle un poco más a David ser más buenas, más contemplativas, que quizá no sabía quién era, la pudo haber deseado, bueno, tengo 100 concubinas, tengo 101, claro. ¿no es cierto? Una más, ponele para que sea su mujer. El tema es que ya manda a averiguar y lo grave es cuando le dicen que era casada y encima quién le da luz. Y encima era, mirá, es tremendo, es hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Mirá, Urías era un gran, no sé si la palabra era capitán del ejército, pero era un soldado muy importante en el ejército de David, que Urías estaba luchando a favor del rey David, a favor de agrandar su reino, de consolidarlo. Era como un comandante. Claro, exactamente, como un comandante, ¿no? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, David derribó barreras, no le importó que era casada, no le importó el señor, no le importó nada, fue, le entró como un caballo. Dice, así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Mirá, qué tremendo, ¿no? La mandó a llamar. La mandó a llamar y la mujer te manda a llamar el rey. ¿Qué haces? Vas. Claro, en ese momento no era que no puedes poner pretexto, te llama el rey, porque el hecho de rechazar algo puede ser lugar A morir. A morir. Sí. No sabemos el corazón de Betsabé, la palabra no lo revela. Claro. Quizás ella pienso, esto estoy... Es una sujeción. Claro, estoy haciendo una hipótesis, ¿no? Quizás ella no quería, ella quería ser fiel a su marido, pero bueno, la manda a llamar el rey, ¿qué opción tenía, no? Bueno. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje al rey David: estoy embarazada. Ahí a David, te imagino, se vino la noche, está embarazada Betsabé, quedó embarazada. A ver, capaz que se pregunta, ¿será mío? ¿No es cierto? Porque también ahí comienza uno a deslindar sus responsabilidades, ¿no? Claro. Metí la pata, pero ahora no, debe ser de otro, ya no es mío. Y si se acostó conmigo, se pudo haber acostado con otro, ¿viste? Claro, ahí empieza ya la embarrada. La embarrada. Ojo, estamos hablando, porque la historia relata de un hombre que está cometiendo el gran pecado, pero no quiero culpabilizar a los hombres, ¿eh? Esto le pasa a muchas mujeres. De hecho, en el círculo cercano nuestro, vimos muchas mujeres que dejaron a su marido, no sé si muchas, pero vimos algunas situaciones que nos llamaron poderosamente la atención, de mujeres renunciando a sus votos matrimoniales y yéndose con otras personas. Esto lo estamos viendo más seguido incluso últimamente, que vemos, escuchamos rumores, dicen, mirá tal, la dejó, gente que uno conoce, decir, ¿cómo puede ser? Sí, lo dejó el marido y se fue con otro. ¿Cómo puede ser? Sí.
ya no pasa solamente por hombres que dejan a sus mujeres, pasa también por mujeres que en rebeldía contra el Señor dejan sus votos matrimoniales y se involucran emocionalmente y después físicamente con otras personas. Pero recordemos que para el Señor involucrarse emocionalmente con una persona ya es adulterio delante de Dios. Para el mundo no lo será, porque el mundo tiene estándares bajos, pero los estándares de los cristianos son altos. Y para el Señor involucrarse emocionalmente con una persona ya es adulterar. Así que bueno, la cuestión es que Betsabé, en este culebrón que estamos contando, queda embarazada. Y le manda a decir a David, y David, upa, ¿y ahora? ¿Qué tendría que haber hecho? Bueno, reconocer su error, ¿no? Bueno, no. Siguió en este espiral descendente de pecado en el cual caemos todos los cristianos cuando cometemos pecado. Llamalo pecado sexual, pero poner el nombre que quieras. Porque el mal engendra mal y el pecado engendra más pecado. La mentira engendra más mentiras. Como siempre se dice en el mundo, la violencia engendra más violencia. Pero esto es así, la misma palabra de Dios lo dice. Es como que abre una puerta, como decía hace un rato Marilu. Yo abro una puerta, bueno, después cuando entra una tropilla de pecado en mi vida, que no me sorprenda. Y sí, porque para tapar un pecado tengo que cometer otro pecado más grande. Y cuando me doy cuenta estoy involucrado hasta acá en cosas que no tenía que estar. Y mirá lo que le pasa al rey David. Entonces David envió un mensaje a Joab, a su capitán del ejército, y le dice, mandame a Urías, al marido de Betsabé. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó a David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército, cómo marchaba la guerra. Es como que lo llama y le dice, mira, Urías, venite, mándame a Urías. O sea, al marido de Betsabé. Al marido de Betsabé, exactamente. Y le dice, ¿cómo estás, Urías? ¿Cómo anda la guerra? ¿Cómo anda todo? ¿Y cómo está portando Joab? ¿Y cómo anda el ejército? Y Urías era un hombre evidentemente muy fiel. Muy noble, de espíritu. Y le dice, le da un reporte, qué sé yo. Bueno, y le dice el versículo 8, después le dijo a Urías, anda a tu casa a descansar, luchaste ya mucho, ¿por qué no te vas a tu casa? ¿Qué quería el rey David? Claro, que Urías se vaya a su casa, esté con su señora, tenga relaciones sexuales y, ¡oh, quedó embarazada! Es tuyo el bebé. O sea, tapar el pecado, ¿no? Ya vemos la premeditación de todo, que eso es lo peor. Tanto de lo legal también, cuando es premeditación y alevoción, se agrava la pena. O sea, entonces era peor, el rey David ya no sabía cómo, iba agravando, iba mintiendo mentira sobre mentira, y ya deslindándose una responsabilidad e involucrando a otra persona, haciéndole creer que, mirá, si la otra persona estaba creyendo que ese hijo podría ser de él. Tremendo lo que estaba maquinando para cubrirse él y su reputación, porque era el rey. Totalmente. El rey que tenía el favor de Dios, ¿cómo va a cometer tan gran mal? Por eso creo que un tema que está bueno tocarlo, ¿no? Vivir y continuamente, como ayer escuché a tu pastor, que decía estar en arrepentimiento continuo. Porque continuamente le estamos cerrando. Si automáticamente David se hubiera arrepentido, hubiera reconocido su error, hubiera cambiado la historia después de todo lo que ocurrió en base a su desobediencia, ¿no es cierto? En cómo el desenlace de esto tan trágico. O sea, tenemos que vivir con un corazón arrepentido y sincero delante de Dios y de los hombres. Absolutamente. Yo creo que eso es una apreciación mía, pero como veo cómo Dios fue trabajando con los seres humanos a lo largo de la historia y como vemos en la palabra, cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios muchas veces restaura situaciones y otras veces tenemos que cargar con las consecuencias del pecado toda nuestra vida, pero otras veces Él restituye. Vivimos en un periodo de gracia en este momento y cuando nos arrepentimos, Dios ofrece segundas oportunidades muchas veces para que podamos restituir, que podamos volver a foja cero en algunas oportunidades, o quizás no, pero podemos sanar y después sirve de testimonio, ¿no? Y quizás le hubiera pasado lo mismo al rey David. Pero él no, él fue más allá, él lo mandó a Urías a que duerma con su mujer. Bueno, y mirá lo que es Urías, a mí me parte el alma, la verdad. Lo leo a Urías y, ay, no quiero ni ver la historia porque me da mucha ternura, ¿no? Y la fidelidad de ese hombre hacia su rey. Pero Urías no se fue a su casa, dice, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio, como un perrito guardián, me imagino, ¿no? Él no se fue a su casa a dormir con su mujer, se quedó en la entrada del palacio.
Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué no te fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías, mira que tuviste un montón de tiempo afuera, anda a tu casa a dormir, ¿qué pasa que no te fuiste? Y Urías le contesta, versículo 11, el arca y el ejército de Israel el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas. Y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Él pensó en su equipo, en su ejército, en su gente pensó. Y también pensó en la presencia de Dios, porque dijo, el arca del Señor está en la carpa. Hubo temor de Dios. Urías tuvo temor de Dios. Claro. Y era solamente un soldado raso, podríamos decir, o alguien importante dentro del ejército, pero no era más importante que el rey. Y el rey le estaba clavando un puñal por la espalda. Claro. Y Urías fue fiel, tuvo temor de Dios y tuvo compasión de su ejército, de sus compañeros, tuvo esto de, esa mentalidad de equipo, ¿no? De luchar de codo a codo. Yo no me voy a ir a tomar, a acostarme con mi mujer o dormir en una cama calentito si mis compañeros están a cielo abierto durmiendo. Tuvo empatía. Claro. Y dice en el versículo 12, está bien, le dice el rey David, quédate hoy aquí, le dijo, y mañana puedes regresar al ejército. El rey ya sabía que Urías no iba a tomar la determinación de ir a su casa, sino que ya estaba determinado de no ir a su casa hasta que no terminara la guerra. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar, lo emborrachó, pero aún así, no logró que se fuera a su casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir en la entrada del palacio con la guardia real. O sea que Urías incluso estaba borracho, pobre, estaba pasado de copas, y aún así él demostró quién era verdaderamente y era un siervo fiel del Señor y de su siervo Israel. Mi deseo es responder como Urías en alguna circunstancia. Así me claven un puñal, ¿no? Poder demostrar quién soy verdaderamente. Y esas cosas se ven como dice el dicho, en la cancha se ven los pingos. Cuando estás pasando el momento de la prueba, se ve verdaderamente quién sos. Y mi deseo, si yo me encontrara en esta situación, digo, ¿cómo sería? ¿Sería como Urías o sería como el rey David? O como el dicho de cuando dice José, ¿cómo le haría este grande mal a mi Dios? ¿No? Claro. Cuando fue tentado también por una situación sexual y podría haber sido, ¿no? Hasta esta mujer prácticamente lo dejó desnudo, quería tener relaciones con un hombre de Dios y él dijo, ¿cómo voy a hacer un mal tan grande a mi Dios? ¿No? Que podamos tener ese temor cuando se nos presentan situaciones en nuestra vida como las que se pueden presentar. Sí. Que tengamos siempre presente, lo primero en nuestra vida tiene que ser el temor al Señor, ¿no es cierto? Que eso nos va a ser de escudo y de fortaleza y que va a impedir que tropecemos. Cosa que en ese momento ahí el rey David falló porque estaba confiado en sus fuerzas y ahí es como que el temor del Señor lo dejó de lado. Absolutamente. De hecho, yo no dudo que David amaba a Dios, lo amaba verdaderamente, pero se olvidó de la existencia de Dios quizá, o no tuvo conciencia de que había un Dios que estaba mirando todo lo que él estaba haciendo. Y además, se había olvidado que el Dios que tenemos saca toda la luz tarde o temprano. Y algo que estuve observando, a lo largo del tiempo, y uno viste que va pasando los años y se va dando cuenta de muchas cosas, tu comprensión espiritual va avanzando, que según está anexado a lo que vos estabas diciendo, en el matrimonio la fidelidad no está dictaminada por el amor que uno le tenga al cónyuge, porque de hecho cuántos matrimonios vemos que el marido o la mujer ama a su cónyuge, pero sin embargo a veces es infiel. Sí. Lo único que puede hacer en esta vida que te mantenga fiel en tu matrimonio es tu temor de Dios. Lo único, porque si no, si el amor fuera lo único que frenara la infidelidad, casi no habría infidelidades, porque al hecho de estar enamorado ya sería un freno. Pero no lo vemos de esa manera. Muchas veces matrimonios que se aman entre sí, pero sin embargo son infieles. Lo único en esta vida que va a hacer que uno no sea infiel en su matrimonio o que no sea infiel a Dios en cualquier área de esta vida es el temor de Dios. Esa es la verdadera fuente de la sabiduría. Y eso fue lo que le faltó a David en ese momento, pero sí lo tuvo Urías, ¿no? De hecho, me estás haciendo acordar, en muchos matrimonios quizás conozcas o te pudo haber pasado, ¿no?
que fuiste o te fueron infiel y vos, y la persona dice, es que yo no lo quería hacer y volvés, yo te amo a vos y bueno, se perdonan y después se es reincidente en eso, porque hay esa área débil que todavía no ha sido rendida al Señor y donde el Señor en esa debilidad, al no rendirla a Dios, la estás llevando vos con tus fuerzas. Bueno, ¿cuántas veces puedes decir que no si estás siendo tentado? Una, dos veces, no, mi familia, mis hijos, te tenés la fotito en el celular. Sí. Pero en un momento cedés porque tus fuerzas son poquitas. Pero cuando esa debilidad se la entregaste al Señor, ahí es donde vos te haces fuerte. Por eso la importancia del temor santo y de poner a Dios en primer lugar. Y eso nos va a resguardar del efecto colateral de lo tremendo que es una infidelidad. Absolutamente. De hecho, hace un tiempito atrás, un joven prominente de nuestra iglesia, al cual quiero mucho, que se llama Iván, le tocó compartir una palabra y dijo una frase que me impactó. Contaba el testimonio de un pastor y dice que a este pastor le viene una persona, un hombre, y le dice, pastor, tengo un problema con la pornografía, le dice. Y el pastor le dijo, no tenés un problema con la pornografía, tenés un problema con el temor de Dios. ¿No? Y el nivel o la visión que nosotros tengamos de Dios dictamina todas y absolutamente todas y cada una de las decisiones de nuestra vida. Si yo tengo un temor de Dios deficiente, no me va a costar nada quebrantar los límites espirituales en el matrimonio, con los hijos, con los negocios, en el estudio, en la vida, en la cola del supermercado, en el cajero del banco. ¿Y cuánto más cuando estoy solo con mi teléfono? ¿Cuánto más cuando estoy solo con una mujer hermosa o con una un hombre? O con una compañera de trabajo. ¿No es cierto? Que a veces estás más tiempo con una compañera de trabajo que quizás que lo que estás con tu esposa, porque a veces por los tiempos... Mi marido pasa 8 horas con sus compañeras de trabajo. Claro. Y acá por ahí viene, entre pito y flauta, nos vemos 1 hora. Uno lo comparten y capaz que compartís más con una compañera de trabajo y quizás tenés más tiempo para contarle tus cosas. Claro. Y entonces guarda con esos momentos. Esos momentos únicamente los puede resguardar el Señor, porque obviamente sí, de carne somos frágiles, pero si tenemos el Espíritu de Dios, podemos combatir con todo eso que está, y bueno, y a la carne le gusta, ¿no es cierto? Pero a veces hay un mal dicho que lo podemos dar vuelta hoy, ¿no? Como si el mundo lo ofrece a los jóvenes o nos ofrece a nosotras, con el celular que tenemos todo tan a mano, la tecnología que nos ofrece. No nos ofrece nada. Si nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Absolutamente. Ese es el tema, ¿qué queremos consumir? Porque nos pueden ofrecer un montón de cosas, pero ¿qué buscamos nosotros? De hecho, abrimos la puerta nosotros. Perdóname que te interrumpí, Marilu. Sí. De hecho, Daniel, el profeta Daniel, fue el centro neurálgico del pecado de la época, que era Babilonia. Y no se propuso en su corazón, él y los jóvenes que estaban con él, no contaminarse. Y no se contaminaron. Porque se propusieron no contaminarse, porque tuvieron temor de Dios. Por eso volvemos a repetir lo que dijimos recién. El temor que tengamos de Dios, el nivel, si querés ponerlo como para hacerlo un poco más entendible, el nivel de temor de Dios que vos tengas va a determinar todas las acciones de tu vida. Si tenés un bajo nivel de Dios, y no vas a vivir una vida cristiana en victoria, pero te pongo la firma, no la vas a vivir en victoria. Vas a empezar a quebrantar límites constantemente. Y ojo, porque hay límites que uno quebranta de los cuales ya después no se vuelve. Y el rey David lo supo. Tuvo consecuencias muy graves. Y ahora, bueno, voy a ir un poquito más rápido para no explayarnos tanto, pero ¿qué pasó? Urías no fue a su casa. No volvió a la casa con la señora, sino que se quedó ahí. Entonces, ¿qué dijo el rey David? Lo tengo que matar. Lo tengo que mandar a matar. No me queda otra opción. Pues ya de una mente adúltera pasó ya a una mente asesina. Por eso decimos que va empeorando. Va empeorando, el pecado engendra más pecado. Entonces a la mañana siguiente, versículo 14, David escribió una carta a Joab, el capitán del ejército, y se la dio a Urías para que se la entregara. O sea, Urías fue con su cartita, con su sentencia de muerte. Con su sentencia de muerte, mi amor, me da una ternura, pobre. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Urías en la línea del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Qué terrible. Qué terrible. ¿Qué pasó? Bueno, no lo vamos a leer todo. Joab hizo lo que le dijo el rey. Lo dejaron a Urías en el momento donde arreciaba la batalla y todos retrocedieron. Y quedó solito. Y lo mataron. Mira, lo digo, me da ganas de llorar, mira, pobre Urías. Qué bronca, ¿no? Uno lo mira, la pucha, che, ¿por qué pasó esto? Termina muriendo Urías, perdón.
Entonces, David tuvo que elaborar todo un andamiaje para tapar su pecado. Qué terrible esto que hizo, ¿eh? Fue de mal en peor. Como dijimos, fue quebrantando límites. Ahora, mira lo que dice el versículo 27. Una vez cumplido el periodo de luto de Betsabé, que había quedado viuda, David mandó a que la trajeran al palacio y ella pasó a ser una de sus tantas esposas. Luego dio a luz un hijo. Y acá es la clave de todo. Pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Mirá, no hay nada, pero nada, en este mundo que nosotros hagamos de lo cual Dios no tenga conciencia o no se entere. Y no hay nada que no salga a la luz. Más lo queremos ocultar, más Dios después lo saca. Por eso es tan necesario vivir vidas transparentes, vidas que no tengan nada que ocultar. Tratar de cada día ser menos hipócrita. Está bien, no vamos a andar compartiendo todos los secretos que tengamos con todo el mundo, por supuesto que no. Pero tener vidas transparentes, de las cuales no tengamos que avergonzarnos, ¿no? Vidas, como se dice, corandeo, que es de cara a Dios. De cara a Dios. O sea, tener conciencia de que todo lo que yo estoy haciendo, Dios lo está mirando. Dios está mirando cuando estoy solo en el baño con mi teléfono, o en mi cuarto con mi teléfono. Dios está mirando esos mensajes que estoy mandando cuando nadie me está viendo, esos privados de Instagram, privados de Facebook. Dios está viendo cuando estoy en la playa y quizás los ojos se me van para cualquier lado. Dios está viendo esos negocios que estoy escondiendo, o esa plata que no estoy pasando, que no estoy dando, o poner el título que quieras, porque esto no es solo sexual, ¿eh? Si bien tiene una connotación sexual grande por el pecado que hizo el rey David, hay un montón de cosas que uno oculta, que piensa que Dios no está viendo, y Dios las está viendo. Y más lo ocultamos, más Dios después lo va a sacar a la luz, y más grande va a ser después la consecuencia de lo vivido, ¿no? Dios estaba atento a todo esto que había pasado. Dice, por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Y le hace toda una parábola de una ovejita para hacerle entender a David lo que él había hecho. Entonces, capítulo 12, versículo 13. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor, le dice. He pecado, yo fui el que cometió este pecado, yo lo hice. Tuvo un rapto de lucidez, podemos decirlo. Reconoció que él había pecado, no puso excusas, no es que dijo, bueno, pero Urias la desatendía, Betsabé, mirá que la dejó sola, pero la mujer era muy linda y estaba bañando desnuda. ¿Cómo iba a no caer? No puso excusa. Fue sincero, dijo, he pecado. Natán respondió, sí, pero el Señor ha perdonado tu pecado. No vas a morir por ese pecado. O sea, si él no se hubiera arrepentido en ese momento, Dios hubiera bajado caña, lo hubiera matado a David, hubiera terminado con su vida. Dijo, no vas a morir por este pecado que hiciste. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, me impacta esto a mí cuando digo un total desprecio. Mostraste un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo va a morir. Ay, qué tremendo, ¿no? Terrible. Terrible. Mira, cada vez que nosotros cometemos pecado, estamos teniendo un total desprecio por la palabra del Señor. Como decíamos hace un rato, no estamos teniendo temor del Señor. Y uno nunca lo diría en voz alta. Bueno, Marilu, yo nunca diría, yo no tengo temor de Dios y desprecio su palabra. Nadie, nosotros los cristianos jamás diríamos eso con nuestra boca. Pero con nuestras acciones. Claro. Y a veces las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y David demostró que tuvo desprecio por la palabra del Señor. Dice que Dios le dijo, tenés todos los reinos. Te libré, le dice, tú eres ese hombre, le dice, vos cometiste este pecado, yo te ungí rey de Israel, te liberé del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas, sus reinos. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, le dice Dios. Pero vos demostraste desprecio por mi palabra. No vas a morir porque te arrepentiste de tu pecado. Pero no va a quedar impune. Alguien va a tener que pagar. Y pagó el hijo. Se terminó muriendo. A los 8 días murió, ¿no? Si no me equivoco, a los 8 días murió. Tener conciencia, y yo me lo digo a mí misma, Luz, tener conciencia de que todo lo que hagas
alguien lo va a pagar. Alguien un coletazo le va a dar a tu familia, a tu economía, a tu reputación quizá, a algo que quizás construiste con muchos años de esfuerzo. En un segundo se puede destruir por una mala decisión, por pensar, a mí no me va a pasar, por compromisos con el mundo, por tomarte licencias que no te corresponden, por pensar y creerte muy fuerte. La historia termina, y ya con esto vamos terminando, termina de esta manera. El hijo termina muriendo y David termina arrepentidísimo por todo esto que había pasado. Es más, después con los años, su hijo Absalón termina acostándose con todas las concubinas de su padre a la luz de todo Israel. Porque Dios le dice, vos hiciste esto en secreto, quisiste que nadie se enterara lo que hiciste, mataste a Urías, embarazaste a su mujer, hiciste todo esto en secreto. Bueno, yo voy a hacer que todo esto que te va a pasar ocurra en público, a la luz de todo el mundo. Y termina su hijo Absalón acostándose con todas sus concubinas. Todas las cosas que nosotros intentemos hacerla en secreto, Dios las va a sacar a la luz. Más lo ocultamos, más Dios lo expone. Más Dios lo expone. En cambio, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, como dicen Proverbios, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero que lo oculta, esa persona, al contrario, va a ir declinando su vida. Por eso que esta noche ya podamos tener este pensamiento, ¿no? ¿Qué hago con mi vida secreta? ¿Hay temor de Dios en mí? ¿Hay temor de Dios en mi vida, con mis decisiones? Cuando nadie me ve, ¿qué hago? El éxito de mi vida pública depende 100% de mi vida secreta. Por eso titulamos esta palabra, el secreto de la vida pública. Ya no me acuerdo si le puse ese nombre, hablé tanto que ya me olvidé. El secreto de la vida es la vida secreta. Ahí está, era un juego de palabras. El secreto de la vida es la vida secreta. Tu vida secreta determina el éxito de tu vida. Que podamos tener una vida secreta pura delante del Señor. Bueno, excelente la reflexión de esta noche. Y bueno, que podamos ser transparentes primeramente delante de Dios, y no vivir de apariencias como quiso el rey David, tapar su apariencia. Y ante el menor error no es que tenés que exponer tus pecados delante y gritarlo a todo el mundo, o simplemente con ir, apartarte y decirle, Señor, tenés piedad de mí, me equivoqué con esto, miré cosas que no debía, dije cosas que no tenía que hacer, y tuve actos que no correspondían. Te pido perdón, sencillamente con tener un corazón dispuesto al arrepentimiento y no dejar pasar, porque cuando más pasa, peor es. Automáticamente vos te diste cuenta que tuviste un error, que fallaste, ahí buscá los pies de Cristo, que vas a alcanzar el perdón, vas a alcanzar misericordia. Dios te levanta y te dice, bueno, vamos nuevamente, y comenzás, y el Señor va a tener misericordia. Pero si vos lo tapás, por cuanto dice, callé, decía el rey David, se envejecieron los huesos, por cuanto lo cayó a ese pecado. Pero cuando lo confesó, bien, Dios perdonó su vida, pero hubo un efecto. Siempre recordar que tus decisiones tienen un efecto colateral. No solamente, bueno, lo hago yo y me afecta a mí. No, lo que vos decidas, y un mal obrar puede afectar a todo tu entorno, ¿sí? A tu familia, a tus seres más queridos, a tu hogar, a tu economía. Entonces, decide bien para que las acciones que tengas que recoger también sean buenas. Bueno, Luz, gracias por esta hermosa reflexión. No, por favor. Espero que les haya gustado, que les haya sido de bendición y de provecho espiritual, porque esto es alimento espiritual, es alimento para nuestras almas, y es lo que Dios ha sembrado y ha puesto en el corazón de Luz, y ha usado la boca de ella para poder expresarnos su voluntad para nuestras vidas, y para poder sacar también a la luz, ¿no es cierto?, qué cosas pueden estar ocultas o quizás no nos dimos cuenta o estamos dejando pasar. Entonces, es que siempre el Señor nos advierte de estas cosas y nos habla porque nos quiere ver bien, porque nos quiere bendecir, porque a ningún padre está esperando ver a tu hijo en qué momento vas a caer para pegarle un coscorrón. Lo último que quiere un padre es tener que castigar a un hijo, es tener que prohibirle algo porque te da dolor. Decirle, no vas a salir, no vas a ir a un cumpleaños, no vas a hacer. Es muy doloroso para un padre tener que prohibir o castigar, ¿no es cierto? Así que eso es lo último que el Señor quiere, porque cuando también decía, callará por amor, ¿no es cierto? Sí, a veces es tanto, te sobrepasa tanto ese problema que decís, ¿no te ha pasado luego cuando chicos te sobrepasa la situación?
y preferís callar porque amás. Entonces, pero llega un momento en que hay que poner una corrección y bueno, cuando Dios corrige, corrige. Pero ¿cómo lo evitamos? Cuando ves que te pasa algo, arrepentite en el momento, ¿sí? Para que toda tu vida secreta sea un deleite a los ojos de Dios. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Bueno, nos volvemos a encontrar con Luz dentro de un mes, en la próxima charla de fin de mes, del mes de julio. En julio nuevamente vamos a estar haciendo seguramente otro vivo quizás, hasta que el niño sea más grande. Bueno, les mandamos un beso grande, que Dios los bendiga y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a partir de las 22 horas en la 89.3, haciéndote compañía en Visión 2020. Gracias.